Muy buenas tardes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en ZTV. Hoy estamos por acá en el programa de Agricultura Sustentable, donde de verdad hemos aprendido muchísimo gracias a un convenio, a una relación muy bonita que tenemos con varios profesionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, quienes nos han estado ayudando a entender un poco mejor todo el mundo de la agricultura desde diferentes ámbitos. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de los efectos en la salud de lo que producen los plaguicidas. Pero tenemos que muchos no conocemos ni el término, ¿verdad? Ni qué significa. Y para eso nos acompañan por acá dos profesionales, ambas son, vamos a ver, yo sé que no sé si me voy a equivocar, ambas son ¡ay, no pude! Epidemiólogas, Sí. ambientales y médicas, ¿verdad? Que gracias de verdad a la Universidad Nacional nos acompañan hoy para explicar y entender un poco mejor todos esos efectos que causan los plaguicidas en la salud. Primero, doña Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por acá ella es Ana María Mora. Correcto, muchas gracias por invitarme. También nos acompaña doña Berna y vamos a ver, doña Berna nos va a decir bien el apellido porque si no también me voy a enredar por ahí. También de la universidad, Ok, muchas gracias. bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Berna Mamuendo de Yoda. Soy de los Países Bajos, pero ya tengo muchos años de estar trabajando en Costa Rica. Y sí soy epidemióloga, pero no soy médica. Tengo una licenciatura en ciencias biomédicas, que es como una ciencia afín, pero no soy médica, para aclararlo un momentito. Ok, genial, muchas gracias de verdad a ambas por acompañarnos. Vamos a ir para todos igualmente en casita que nos están viendo, como les digo, hablando un poquito de este tema. Pero primero, tal vez doña Ana, si nos puede explicar qué son los plaguicidas, ¿verdad? Porque tal vez muchos ni manejamos tan siquiera ese tema. Sí, claro. Bueno, los plaguicidas son químicos o venenos, como se les llama también comúnmente, que nos ayudan a matar plagas como los insectos, los hongos, los gusanos o las malezas. A veces se les llama agroquímicos o se les llama pesticidas. Entonces son sustancias con las que en realidad tenemos bastante contacto y tenemos conocimiento, pero no necesariamente conocemos cuáles pueden ser sus efectos en la salud de los humanos. Así es, bueno, y nuestra zona Zarcero, ¿verdad? Es sumamente llena de agricultura, pues también esos plaguicidas pasan muy en nuestro entorno, ¿verdad? También quería comentarles antes de continuar que doña Ana hizo un estudio por acá de Zarcero, ¿verdad? Que creo que más adelante, no sé si vamos a hablar un poquito de ese estudio aquí en Zarcero, que fue muy interesante. Entonces, realmente los plaguicidas en la agricultura se podría decir que es de uso muy común. Correcto. Bueno, y en Zarcero hay fincas con diferentes tipos de prácticas agrícolas. Existen prácticas que se les llaman orgánicas, prácticas también sostenibles, prácticas convencionales. Entonces, no todas las personas que tienen una finca o una plantación en Zarcero usan plaguicidas sintéticos o creados por los seres humanos, pero sí usan algún tipo de control, ya sea biológico o químico, para controlar las plagas. Ahí, antes tal vez de continuar sí, con la otra pregunta, es para eso, ¿verdad? Controlar las plagas. Definitivamente se puede decir que ante cualquier tipo bueno, de producto que se esté cosechando, siempre vamos a tener plagas. O podemos hacer algo para evitar que esas plagas lleguen para no tener que aplicar los plaguicidas. O siempre es como inevitable. Yo, bueno, y tal vez Berna tenga una opinión distinta, pero bueno, yo creo que algunas plagas sí se pueden prevenir y por supuesto que dependen mucho del cultivo que estemos sembrando en ese momento, el producto o el alimento, pero hay algunas plagas que sí se pueden controlar, idealmente de forma mecánica o de forma biológica, para tratar de evitar algunos químicos que pueden ser más dañinos tanto para el ambiente como para los seres humanos. Hay otras plagas que sí son resistentes, inclusive a los químicos que ya existen, entonces son más difíciles de controlar. Ok, ok, Pero ok. quizás Berna quiera agregar algo más. Sí, sí estoy de acuerdo con Ana, pero sí, también quise añadir nada más que también depende mucho cómo uno siembra, ¿verdad? Si sembramos solo un mismo cultivo, entonces el cultivo se hace más susceptible a las plagas. Y si podemos sembrar de una forma mixta diferentes cultivos, entonces el sistema que se genera
es un sistema más saludable para la misma finca y para las plantas, y entonces los mismos plagas tal vez ahí se empiezan a combatir, entonces puede llegar a un equilibrio. Pero sí, claro, si se quiere tener como una producción muy alta, entonces muchas veces es difícil producir de esta forma más integral, ¿verdad? Pero sí es posible de no usarlos y de sembrar de una forma diferente para que las plagas entonces no se convierta en una plaga. Ok. Los Entonces, diferentes ahí lo aspectos. recomendable, igual, muy probablemente ahorita lo ampliamos más, pero es recomendable no siempre sembrar papa, por así decirlo. Ujú, Estar sembrando, no sé, de todo, zanahoria en el mismo terreno, estar cambiando los productos. Ok, ok. correcto. Vamos a retomar por ahí entonces. Creo que lo poco que hemos escuchado muchos sí creemos que son dañinos para la salud, pero doña Ana, si nos puede ampliar un poquito más realmente por qué son dañinos todos estos productos para la salud humana. Sí, claro, los plaguicidas pueden entrar a nuestro cuerpo de diferentes maneras. Usualmente pensamos en que ingresan a nuestro cuerpo a través de la nariz o a través de la piel, pero muchas veces no tomamos en cuenta que también podemos comerlos o los podemos tomar en el agua que estamos consumiendo. E inclusive pueden entrar al cuerpo a través de los ojos cuando los tocamos o por los gases o los vapores. Y bueno, los plaguicidas tienen todo un rango de efectos en la salud. Estos pueden afectar la salud humana tanto a corto como a largo plazo. Y algunos ejemplos de efectos a corto plazo son el dolor de cabeza, los mareos, el dolor de estómago, alguna irritación en la piel, sudoración y vómitos. Pero algunos ejemplos de efectos en la salud a largo plazo son cáncer, problemas respiratorios como el asma, alergias como la rinitis, afectaciones del desarrollo infantil e infertilidad y pérdida de memoria. Entonces sí existe en realidad una amplia gama y bueno, los químicos también diferentes tienen diferentes grados de toxicidad. Entonces sí, no todos son igualmente de peligrosos. Exacto. Y bueno, nosotros les hablamos como químicos que tienen diferentes grados de toxicidad y la toxicidad se define como la capacidad de una sustancia de causar daño o provocar la muerte. Y usualmente utilizamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los plaguicidas en 5 grupos: extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos, ligeramente peligrosos y plaguicidas que normalmente no ofrecen peligro. Pero por supuesto, mucha de esta clasificación depende de la cantidad de estudios que se hayan hecho para identificar el grado de toxicidad. Y hay algunos plaguicidas que son nuevos, que no se han estudiado tanto como algunos que han sido utilizados desde hace muchos años atrás. Entonces, eso es algo que es importante tomar en cuenta y también es importante mencionar que sin importar en qué grupo caen en términos de clasificación toxicológica, siempre hay que tener cuidado con todos los plaguicidas. Ok, sí, aquí puede haber alguna comunidad tal vez del país que dice que nosotros no tenemos plaguicidas, pero tal vez si no se han hecho estudios, pues ¿quién le dice lo contrario, verdad? Creo que ustedes por ahí, bueno, igual, de verdad, como les decía más adelante, vamos a ampliar un poquito más de Zarcero, pero al haber hecho el estudio aquí, sí hay números, bueno, datos estadísticos que realmente, pues, dicen la verdad del uso de los plaguicidas. Ajá, por ahí, doña Berna. Sí, nada más para completar un poquito lo que dijo Ana María, ¿verdad? Muchas veces nos fijamos solo en la etiqueta, ¿verdad? Generalmente las etiquetas tienen un color, entonces sí, el rojo es como, ¿verdad? Que es más peligroso y el verde es menos peligroso, pero esta etiqueta solamente indican los efectos a corto plazo. Entonces, un plaguicida de etiqueta verde, que muchas veces tal vez las personas piensan, ah, bueno, eso no me va a hacer nada, pero no quiero decir que este plaguicida no pueda causar cáncer. Entonces, lo de las etiquetas es un poquito engañoso, ¿verdad? Es como una primera alerta del efecto inmediato o sí, como a corto plazo, pero no nos dice algo sobre los efectos a largo plazo. Entonces, nada más para informar al público, ¿verdad? Que no se confíen cuando una etiqueta es como de otro color, que no piensa, ah, bueno, ese es completamente seguro. Ok, ok. Y Carolina, yo tengo una diapositiva que tal vez podés mostrar cuando Berna habla de las etiquetas. No sé si la puedes ver ahorita. Claro que sí, ya lo estamos viendo. El rojo, ahí el amarillo, azul y verde. Exacto, entonces la puedes incluir cuando Berna está hablando y te la puedo pasar por correo entonces. Ok, claro que sí. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Porque sí, bueno, no sabía que existía, por ejemplo, la azul. Es azul. Normalmente vemos
rojo y verde, nada más. O le ponemos atención a las rojos y a las verdes, tal vez las otras no. Ajá. Ok, tal vez igual por ahí avanzar un poquito ahí. ¿Cuáles son las poblaciones que pueden verse afectadas por los plaguicidas? Pensaría que ahí son varias, pero bueno. Y solo son los que están directamente, bueno, creo que por ahí algo ya mencionaban, no son los que manejan el producto como tal, sino también podemos ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ujú. Sí, en realidad todos podemos estar expuestos a plaguicidas, hombres, mujeres, niños y niñas, ya sea en el trabajo, en el lugar donde vivimos o inclusive a través de la comida que ingerimos. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, o la gente que trabaja en el campo, puede estar en contacto con plaguicidas en su trabajo, pero también en sus casas, pues usualmente usamos químicos conocidos como insecticidas para matar cucarachas, hormigas, mosquitos dentro de las casas. Y usamos también herbicidas como el glifosato o el Roundup, que se le llama de forma comercial, para matar la mala hierba en los patios. Entonces, no solo es un contacto que podemos tener en el trabajo, sino también en los hogares. También es importante mencionar que la gente que vive cerca de plantaciones agrícolas puede estar en contacto con plaguicidas a través de la deriva. Esto es cuando el viento lleva o acarrea el plaguicida hasta los lugares o las casas de estas personas. Es común también que las mujeres y los niños a veces ingresen a las plantaciones a pesar de que no trabajan en ellas, pero ya sea que les llegan a llevar el almuerzo a su papá o a su marido o a su hermano. Y también es importante tener en cuenta que a veces cuando la gente regresa de trabajar en el campo, ingresan a sus casas con la ropa y los zapatos que usaron para al momento de aplicar plaguicidas y entonces están acarreando restos de estos químicos en su ropa y en su piel y lo están llevando hasta sus casas. Entonces, cuando llegan y abrazan a sus familias, o por ejemplo usan diferentes superficies que pueden haber en la casa, están poniendo en contacto a estas personas que no trabajan en el campo con los químicos, pero que viven con esta persona que sí lo hace. Sí, yo creo que de eso, bueno, es diferente, pero tal vez lo mismo, que tal vez antes no teníamos la conciencia de hacer eso, por ejemplo, ahora con la pandemia, que tal vez siempre salíamos a la calle y regresábamos a la casa normal después de tal vez haber tocado muchas cosas de afuera, por lo menos ahora, pero creo que solamente se ha dado por el tema específico de la pandemia, que tal vez si llegamos y nos vayamos. Y no me toquen hasta que me bañe, ¿verdad? Pero creo que anteriormente siempre era así, ¿verdad? Llega a la casa y besos y abrazos de todo el mundo y si todo lo que traigo de afuera, pues ya se los pasé a los demás. Qué terrible. ¿Y cuáles son los efectos, qué efectos negativos tienen los plaguicidas pues, en la salud, ¿verdad? ¿Se han hecho algún tipo de trabajo específicamente de los trabajadores agrícolas aquí en Costa Rica de cuáles son esos efectos? Sí, en Costa Rica se han hecho varios estudios. Tal vez importante empezar por mencionar que a nivel mundial se han hecho una larga cantidad de estudios y se han encontrado, por ejemplo, efectos respiratorios en trabajadores de Estados Unidos, Kenia, India, España, asociadas con plaguicidas organofosforados, que son un tipo de insecticidas como el clorpirifos y el paratión. También han encontrado estudios a nivel mundial, han encontrado efectos crónicos en el sistema nervioso, como problemas de memoria, de atención, problemas motores, depresión y ansiedad. También en asociación con estos químicos que se llaman insecticidas organofosforados. Y en Costa Rica muchos de los estudios que se han hecho, han sido liderados por investigadores de la Universidad Nacional. Por ejemplo, un estudio de trabajadores de plantaciones bananeras que se hizo en Costa Rica encontró que los trabajadores que tenían historia de haberse intoxicado con plaguicidas organofosforados y carbamatos no solo se desarrollaban peor en pruebas del sistema nervioso, sino que también tenían más síntomas de tipo psiquiátrico, como ideas suicidas, que aquellos trabajadores que no se habían intoxicado anteriormente. Otro estudio también encontró, sí, perdón. Los nombres que mencionas de ese tipo de químicos, como decías, tal vez a nivel internacional, es muy normal que el mismo que se usa, no sé, en cualquier otro país se utilice aquí. Ese tipo de químico específico es de uso muy común para cualquier plaguicida. Sí, y bueno, cuando me refiero a clorpirifos, por ejemplo, paratión es el ingrediente activo, el ingrediente activo del plaguicida que se incluye usualmente en una mezcla, ¿no? Y que se usa en este caso particular, para matar insectos y pertenece a una clase que se llama insecticidas organofosforados. Pero este ingrediente activo sí se usa en diferentes cultivos y en diferentes partes del mundo. Sí, por ejemplo, el clorpirifos y se usa mucho en plantaciones de algodón en Egipto, por ejemplo.
En Costa Rica el clorpirifo se usa en horticultura, también se usa en plantaciones bananeras. Antes se usaba mucho en las bolsas azules que rodean los racimos de banano. Ahora se ha ido sustituyendo con otro tipo de químicos, pero sí en realidad se utiliza bueno, por en ahí muchas vamos partes. a disculparnos de verdad con todos los que nos están viendo. Un segundito, bueno, es que se nos pegó la Nos transmisión, congelamos. pero ya estamos volviendo. Sí, nos congelamos un segundito, pero bueno, ahí seguimos ya. Nos decías, igualmente, los estudios que se han hecho igual aquí en Costa Rica, ¿verdad? Igual un poquito más de los efectos que se han encontrado con estos estudios. Sí, también hubo otro estudio que se hizo, bueno, el trabajo de campo del estudio se hizo en el 2001-2003, pero es un estudio enfocado en leucemia infantil y encontró que los niños de madres y padres que habían estado en contacto con plaguicidas en su trabajo durante el embarazo tenían un riesgo más alto de padecer de leucemia infantil que los niños de madres y padres que no habían estado en contacto con estos químicos. Entonces, a pesar de que en Costa Rica pues no se han hecho tantos estudios como a nivel mundial y en una variedad tan amplia de cultivos, sí se han encontrado que los químicos pueden ocasionar daño en la salud de los humanos y en diferentes grupos etarios, ¿no? En diferentes grupos de la población. Por así decirlo, nadie se salva. Sí, lamentablemente es así. Ok, y hablando ya específicamente de Sarcero, del estudio que ustedes hicieron por acá, exactamente, tal vez si nos puedes contar, fue en el 2016, ¿de qué se trató bien este estudio? Sí, claro, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de que nos recibieran con los brazos abiertos en la zona de Zarcero. Hicimos un estudio, como dijiste, en el 2016, investigadores de la Universidad Nacional junto a colaboradores del Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical y del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas. Hicimos un estudio de 300 trabajadores agrícolas de fincas hortícolas, convencionales y orgánicas de la zona de Zarcero. Y el propósito de nuestro estudio era determinar si el contacto en el trabajo con los plaguicidas y sus restos se relacionaba con problemas de salud en los trabajadores. Y los problemas de salud que más nos interesaban eran las intoxicaciones agudas, enfermedades o problemas respiratorios, problemas del sistema nervioso, obesidad y presión alta. ¿Y cuáles fueron los resultados? Sí, nosotros, bueno, les hicimos a los trabajadores preguntas relacionadas con su familia, con su casa, su trabajo y su estado de salud. Y también aplicamos una serie de pruebas del sistema nervioso para conocer la capacidad que tenían para concentrarse, para recordar las cosas, para mover sus manos de forma más fina. Y a un subgrupo de los 300 trabajadores, a un grupo más pequeñito, 48, les pusimos un gorro de tela sobre su cabeza mientras realizaban unas pruebas en una computadora. Este gorro tenía unos cables y unas luces rojas que se llaman luces infrarrojas. Se usan mucho este tipo de luces en aparatos que tenemos en la casa, como los controles remotos o los reproductores de DVD. Pero este gorro nos permitió ver cómo se comportaba el cerebro mientras los trabajadores completaban las pruebas en la computadora. Inclusive algunos estudios a nivel internacional han comparado este tipo de tecnología o este tipo de gorro, por decirlo de una forma más sencilla, a una resonancia magnética. Entonces, bueno, a todos los trabajadores también les tomamos muestras de orina, de sangre, de cabello y uñas de los pies. Les medimos la altura, el peso, el tamaño de la cintura y les tomamos la presión arterial. Entonces, en realidad tuvieron mucha paciencia con nosotros. Fuimos muy afortunados de que muchas personas estuvieron interesadas en participar y que, como dije en un inicio, nos recibieron con los brazos abiertos. Y bueno, hasta el momento hemos encontrado varios hallazgos muy, muy importantes, consideramos nosotros. Los trabajadores que participaron en el estudio tenían en promedio 37 años y, bueno, en su mayoría eran casados, nacidos en Costa Rica. Encontramos que quienes aplicaban plaguicidas más comúnmente eran los dueños de fincas, los hombres y quienes tenían turnos de trabajo más largos. También encontramos que los trabajadores que nacieron en Nicaragua, que eran el 40% de las 300 personas que participaron en nuestro estudio, tenían un nivel educativo más bajo, trabajaban más horas y tendían a ser más trabajadores que dueños de fincas. Nosotros no encontramos diferencias en el nivel educativo entre trabajadores de fincas convencionales y fincas orgánicas. Más o menos tenían el mismo nivel de años de escolaridad, ¿no? La mayoría de los trabajadores reconocieron que los plaguicidas podían entrar a su cuerpo a través de la piel, la nariz y la boca. Y también todos, afortunadamente, o casi todos, reportaron usar botas de hule
camisa de manga larga, pantalones de manga larga y sombrero cuando aplicaban o mezclaban los plaguicidas en su trabajo. Pero muy pocos dijeron usar guantes, mascarillas y anteojos. Y es una mezcla de factores. Muchos no tenían acceso a este tipo de equipo de protección personal, pero muchos también dijeron que eran incómodos de utilizar en un clima como el de Zarcero, ¿no? Que daba mucho calor, que les impedía, ¿no?, realizar su trabajo de forma eficiente. E inclusive un grupo aún más pequeño dijo que no ocupaban usar equipo de protección personal, que ellos no se enfermaban por los plaguicidas. Entonces también algunas personas, creo yo, que no son completamente conscientes del riesgo que les puede ocasionar el estar en contacto con estos químicos y por eso eligen no protegerse de la forma más adecuada. Nosotros sí encontramos que casi la mitad de los participantes habían recibido alguna capacitación sobre el uso de plaguicidas por parte de instituciones gubernamentales o los dueños de las fincas mismas en las que trabajaban. Y bueno, encontramos que de los plaguicidas más comúnmente aplicados estaban el clorotanonil, que es un fungicida, los herbicidas paraquat y glifosato, y un insecticida de tipo piretroide que se llama cipermetrina. Y bueno, lo preocupante es que muchas personas también reportaron haber tenido síntomas de intoxicación aguda en los últimos 12 meses, al momento en que los entrevistamos. Ok. Con los resultados de ustedes, ¿se los mostraron a los participantes del estudio? Sí, nosotros hicimos, bueno, y tengo un poquito más de resultados, pero no quiero tomar más tiempo, pero nosotros hicimos talleres con los participantes en el 2018, con las personas que nos apoyaron en el proyecto. Les devolvimos los resultados que teníamos hasta ese momento, pero nuestra intención es volver a hacer otro taller, invitar a las personas que podamos, por supuesto, contactar con los números que tenemos y devolver resultados más recientes que hemos podido completar. Y la razón fue que en el momento en que empezamos el estudio teníamos financiamiento muy reducido para analizar todas las muestras de orina. Y en ese momento, en el 2018, solo teníamos los resultados de 48 trabajadores a quienes les pusimos el gorro. Y sí encontramos que por ejemplo, algunos niveles, no sé cómo puedo cambiar ahí, que los restos de plaguicidas, por ejemplo, de ETU, que es el metabolito del mancozeb, es un fungicida, los niveles de TCP, que es el metabolito de clorpirifos, que es un organofosforado, un insecticida también, y de otros insecticidas que se llaman piretroides. Estos niveles eran más altos en las personas que reportaban trabajar en fincas de tipo convencional, donde se usaban más frecuentemente estos químicos. Y esto es importante porque nos refleja, si lo estamos pudiendo medir en la orina de los trabajadores, nos indica que el químico está entrando a su cuerpo. Entonces, que a pesar de que están usando equipo de protección, aún están teniendo contacto y aún está ingresando y su orina luego lo está metabolizando, la orina lo está excretando, ¿no? Así es como eliminamos del cuerpo. Encontramos también niveles de glifosato en la orina, prácticamente de las 48 personas cuyos plaguicidas medimos en orina. Y bueno, encontramos de forma muy interesante, medimos manganeso, que es un resto del fungicida mancozeb, que también puede ser dañino para el sistema nervioso en dosis en niveles muy altos. Encontramos niveles más altos en los trabajadores de fincas orgánicas. Y lo interesante es que el manganeso es un nutriente esencial. Nosotros como humanos necesitamos niveles, pero niveles bastante bajos. Y en la agricultura orgánica se usa para mantener el suelo saludable. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Nosotros pensamos que el manganeso, los niveles tanto en pelo como en uñas de los pies de los trabajadores iban a ser más altos en trabajadores convencionales, pero encontramos que los niveles en cabello no eran diferentes entre trabajadores convencionales y orgánicos, pero los de manganeso en uñas de los pies eran más altos en orgánicos por el uso de este nutriente en el suelo. Qué interesante, de verdad. Entonces, ¿cuál es el paso de parte de ustedes a seguir específicamente con ese estudio de trabajadores aquí en Zarcero? Algo decía que por ahí que querían volverse a reunir para dar más resultados. Sí, nosotros, bueno, queremos realizar o organizar talleres con las personas que participaron en el proyecto. En el 2018 también tuvimos reuniones con el Servicio Fitosanitario del Estado, con diferentes organizaciones locales, como el Ministerio de Agricultura. También estuvo, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, estuvo representada en las reuniones. Con todos ellos compartimos los resultados de forma general, por supuesto. Cuando se comparten con los trabajadores, se les entregan sus resultados individuales
pero cuando se comparte con organizaciones, tanto a nivel local como nacional, se presentan los resultados grupales sin decir nombres o dar ningún tipo de identificador personal de quien participa, ¿no? Pero sí queremos estar seguros de que podamos seguir trabajando y devolviendo los resultados que obtenemos, también comunicándolo con las diferentes personas que pueden en realidad tener un impacto en el contacto que estas personas tienen en el químico. No es solo una decisión personal, sino también existen diferentes niveles que afectan el contacto que está determinado por organizaciones. Y bueno, también de forma importante es que un grupo de compañeros de la Universidad Nacional también ha seguido trabajando en la zona de Zarcero. Este grupo es liderado por mi compañera Marta Orozco, y también colabora la Escuela de Educación y bueno, hay otros departamentos involucrados. Ellos han estado trabajando en la zona y le han dado seguimiento, un poco con base en los resultados que nosotros habíamos obtenido, que a su vez se basaron en un estudio que anteriormente habían liderado Fernando y Clemens, con quienes tuvieron un programa en un inicio. Entonces, sí, en la universidad sí tenemos una trayectoria de haber estado trabajando en la zona y queremos determinar cómo podemos apoyar a la población, qué problemas consideran ellos que necesitan solución y que quizás nosotros les podamos atender. Y bueno, seguir investigando un poquito mejor, tratando de entender cuáles son los factores que podemos modificar, cuáles son factores que no se pueden modificar. Y quizás ahorita más adelante vamos a hablar de qué medidas se pueden tomar, ¿no? Para disminuir el contacto. Pero estamos infinitamente agradecidos por cómo nos atendió la comunidad y bueno, ante la oportunidad de seguir trabajando con la gente de la zona de Zarcero. Sí, que eso creo que es muy importante, de verdad, que tal vez no nos quedemos con los datos de hace unos años, sino que cada cierto tiempo se puedan actualizar los datos, ¿verdad? Doña Berna, por ahí anteriormente algo se hablaba de la afectación, ¿verdad?, que pueden tener las personas que viven cerca de las plantaciones de estas fincas, ¿verdad?, con todos los plaguicidas, para ver si podemos ampliar un poquito más cuál es esa afectación de esas personas que viven cerca de las plantaciones. Sí, yo traje unas diapositivas. Ajá. No sé si... Sí, se puede compartir. Creo que ¿lo ven? Ajá, yo creo sí, que sí. Entonces, bueno, sí, esos son resultados del programa de Infantes y Salud Ambiental que hemos estado ejecutando en la zona del Caribe. Entonces les traje unas fotos porque tal vez no todos han tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Entonces, bueno, donde hemos estado trabajando son en 2 cantones, en Talamanca y en el cantón de Matina. Esa es una foto del cantón de Matina, que tiene la mayor producción de banano para exportación del país. Entonces se pueden ver como áreas extensas, muy importante, ¿verdad?, para la economía, pero nosotros sí también estamos un poco preocupados por el uso de plaguicidas, que es alto en el cultivo y las personas que pueden estar, ¿verdad?, viviendo ahí cercanas. Es que muchas poblaciones están viviendo muy cercanas al cultivo. Entonces aquí se ve como una fumigación por avionetas, entonces que puede generar dispersión. Se ven las bolsas que mencionó ya Ana María, las fundas, ¿verdad?, las bolsas celestes que están tratados antes de ponerlos con un insecticida. Y después en la planta empacadora, entonces ahí les quitan las bolsas y ya no tienen mucha plaguicida porque generalmente se libera al aire durante ¿verdad?, el tiempo que están ahí puestos. También, bueno, ¿verdad?, Ana María ya lo mencionó un poco, el uso también alrededor de la casa, las plaguicidas. Bueno, en muchas zonas también, ¿verdad?, tenemos problemas con zancudos. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, aplica también plaguicidas para combatirlos, o nosotros en la casa, ¿verdad?, como, por ejemplo, este tipo de productos, los espirales y los otros, el famoso Baygon. Bueno, eso también son insecticidas. Entonces, nosotros sí incluimos este tipo de sustancias en nuestros estudios. Y sí, como usted dijo, ¿verdad?, la población sí se puede afectar. Bueno, esta es una foto en el cantón de Matina y casi, bueno, más de una tercera parte de los centros educativos se encuentra a menos de 100 metros de fincas agrícolas, principalmente de banano. Entonces aquí, bueno, no se puede ver tal vez también, pero por el calor, ¿verdad?, incluso los estudiantes reciben clases afuera. Y si esto coincide o si es cercana, ¿verdad?, o posteriormente a la aplicación de plaguicidas, entonces los alumnos se pueden exponer, pueden tener contacto.
Nosotros entonces pusimos medidores de aire y entonces ahí se ve como, ¿verdad? 2 platos son, adentro ponemos una espuma y después los llevamos al laboratorio para ver si tienen plaguicidas sí o no. Esto lo hicimos en 12 centros educativos y las medimos 4 veces seguidos y aquí pueden ver los puntitos rojos, son todos centros educativos que estaban a menos de 100 metros y los verdes estaban a más de 1 kilómetro. Y luego, entonces, aquí, ¿verdad? En este gráfico pueden ver que sí, que detectamos como una cantidad considerable de plaguicidas, ¿verdad? Todas esas barritas rojas, pero también verdes, entonces indican como el porcentaje. Entonces, como de cada 100, entonces en los 100 de las escuelas que estaban a menos de 100 metros, entonces en todas las muestras que tomamos encontramos este plaguicida, el clorpirifos, ¿verdad? Y en las escuelas que estaban como más lejanos, aún así la encontramos en cantidades más bajas, pero siempre la encontramos. Entonces también los plaguicidas pueden viajar por el aire y más de 1 kilómetro, porque esos estaban ya a más de 1 kilómetro, ¿verdad? Entonces de forma general vimos las barritas rojas están más altas que las verdes, de forma general. Entonces en los centros educativos que estaban como más cercanos, entonces ahí encontramos más frecuentemente plaguicidas que en los centros educativos que estaban más lejanos de esas fincas de banano, en este caso, ¿verdad? Uno ve que no todo, para todos los plaguicidas es igual. Por ejemplo, para el diacinón es más frecuente que se detecta en las escuelas que estaban como más lejos de las fincas, pero es porque estaban más cercanos de otras fincas, ¿verdad? Entonces, si nos alejamos de estas fincas de banano, entonces podemos llegar más cercanos, por ejemplo, a otras fincas de arroz o de piña, y esos plaguicidas que se aplican ahí también generan una deriva. Entonces, sí vemos que de forma general el aire se contamina. Bueno, Doña Berna, estos estudios, ¿cuánto fue que ustedes lo hicieron y cuánto tiempo duran haciendo un estudio de estos? Sí, por ejemplo, sobre los efectos, entonces, bueno, un estudio que hicimos ya durante el 2006 y 2008, durante ese tiempo hicimos un estudio en Talamanca para ver si los plaguicidas pueden afectar el desarrollo de la salud de niñas y niños que vivían ahí. Entonces, sí, nosotros examinamos, entonces, evaluamos el neurodesarrollo de grupos de niños para ver entonces los niños que tenían mayor contacto, si su función cerebral, ¿verdad? Para poder hacer cierto tipo de pruebas, entonces fue inferior, si encontramos algunas tendencias o no. Entonces, es importante el desarrollo del cerebro porque, bueno, va cambiando, ¿verdad? En el tiempo, cuando vamos creciendo, cada vez nos entrenamos más y se va desarrollando más nuestra función del cerebro. Y también es una función que es flexible. Entonces, por ejemplo, si detectamos temprano que cierta plaguicida puede afectarlo y si, por ejemplo, logramos retirar el contacto o si estimulamos mejor ciertas funciones del cerebro, todavía podemos también mitigar el efecto que posiblemente generan. Entonces, es importante. Por ejemplo, una prueba que aplicamos fue simplemente uno tenía que hacer una línea, aquí está el ratón, entonces el ejercicio es como que hacer como una línea recta del ratón hacia el queso. Entonces, si tienen como más dificultad para hacerlo y, por ejemplo, su línea no es tan recta, entonces quiere decir que tiene una coordinación visomotora inferior. Entonces, si encontramos, por ejemplo, el plaguicida, el insecticida, las bolsas, es el metabolito, entonces el resto que medimos en orina es el TCP. Entonces, digamos, si está en cero, ¿verdad? Esos puntitos, esos bloquecitos, si está cero, entonces vemos ningún efecto, ¿verdad? Que todos la hacen igual. Pero en este caso, entonces, se ve que es negativo. Entonces, entre mayor cantidad de este resto de plaguicida en la orina de las bolsas celestes, entonces peor fue la coordinación visomotora, en este caso de los niños, y eso fue para todos los niños juntos. Y para otro tipo de pruebas encontramos otro tipo de efectos, pero a veces no tenemos tiempo para indagar tanto. Yo tengo más láminas. Pero sí, generalmente, ¿verdad? Es bastante el tiempo. Este fue un estudio que hicimos como al mismo tiempo evaluamos el efecto y también la exposición.
pero ahora en Matina hemos estado desarrollando un estudio de cohortes de nacimiento, entonces voy a adelantar porque traje demasiados. Entonces sí, enrollamos en nuestro estudio, se incluyó 451 mujeres embarazadas, pero eso fue durante el 2010 y 2011. Y todavía estamos siguiendo una gran parte de los niños que nacieron de esas mamás. Y entonces este es un estudio a largo plazo, entonces dura mucho tiempo. Pero sí, también generalmente se toma bastante tiempo para poder obtener las muestras, analizarlas, escribir los artículos y todo, ¿verdad? Generalmente somos como lentos, pero vamos muy seguros, como los datos son de muy buena calidad. Pero sí, por ejemplo, evaluamos el desarrollo de los niños a 1 año de edad. Entonces, vimos, en este caso, con la parte cognitiva, entonces vimos en este caso, las niñas que tenían como mayor cantidad sus mamás de manganeso en el cabello durante el embarazo, entonces tenía un desarrollo cognitivo inferior, y para los niños no lo vimos. Y luego vimos para manganeso en cabello, que sí, que todos, digamos, tenían como un desarrollo socioemocional inferior. Y otra vez para las niñas también vimos que el otro resto del Mancozeb, el ETU, entonces las niñas con mayor cantidad de este resto de plaguicida, las niñas que nacieron de mamás que tenían durante el embarazo mayor cantidad de este resto de plaguicida en su orina, entonces a 1 año de edad el desarrollo socioemocional entonces fue inferior. Entonces, sí, digamos, vemos diferentes efectos. Bueno, digamos, hay muchos factores que afectan el desarrollo, ¿verdad? No es como que el único factor que va a afectar el desarrollo. También, por ejemplo, si tienes como más estimulación en la casa, entonces tu desarrollo va a ser mejor. Entonces, no, bueno, tampoco quiero decir como que no asustan, pero tampoco quiero decir que asustan, ¿verdad? Lo que esta vez es importante es que sí se ve un efecto, ¿verdad? O un posible efecto que se debe evitar, porque es un problema entonces ya de salud pública, ¿verdad? Las personas que viven ahí están expuestas a este factor de riesgo y en realidad no deben estar expuestas a este factor de riesgo. Y tenemos que intentar como de disminuir este riesgo, el contacto donde sea posible, para entonces, ¿verdad? Poder, para que las personas puedan tener una mejor salud posible. Entonces, sí, pero no es el único factor que les va a afectar su salud, definitivamente. Claro. ¿Y cuál es el paso de ustedes a seguir con este estudio específicamente de todas estas personas que viven cerca de las plantaciones ahí en Matina? ¿Qué es lo que ustedes quieren seguir haciendo ahí en Matina específicamente? Bueno, sí, en cuanto a, por ejemplo, los resultados, bueno, los que ya han sido publicados, entonces les hemos devuelto a diferentes, tomadores de decisiones. También siempre hemos devuelto la información a las mismas participantes del estudio para que ellos también, ¿verdad?, pueden tomar ciertas medidas dentro de lo posible. También hemos hecho talleres con la comunidad para devolver resultados. Hemos hecho también talleres con los mismos niños de todos los centros educativos del cantón para educarles de una forma divertida sobre los riesgos que tienen los plaguicidas y cómo pueden evitarlos de la mejor forma posible. Y también sí hemos, por ejemplo, estado en contacto con el Ministerio de Salud, con la Comisión de Aviación Agrícola, para demostrar puntos críticos que nosotros encontramos, por ejemplo, en cuanto a poblaciones que viven más cercanas a las fincas y donde tal vez no se cumple la legislación actualmente. Entonces, para que ellos puedan tomar, ¿verdad?, medidas. Y también en una comunidad también estudiamos con mayor detalle la calidad del agua, y entonces hemos podido darle seguimiento con la comunidad y también con AIA. Entonces sí, ya está en proceso de obtener como una calidad de agua de mejor calidad, como un agua más seguro, porque en esta comunidad solo tenía acceso a agua de pozo. Y sí, los pozos estaban contaminados tanto con manganeso que con
coliformes, ¿verdad? Como una contaminación ya por heces, por heces humanos que entonces que se encontraban ya contaminados porque los tanques sépticos estaban como muy cercanos a los pozos, y también ahí se encontraban también plaguicidas en esos pozos. Ok, ok. Y Bueno, además estamos, perdón, estamos sí, publicando datos que ya generamos y que todavía no publicamos, y estamos también, por ejemplo, las pruebas que Ana María mostró, la gorra, ¿verdad? Que métodos más innovadores que Ana María aplicó ya en los trabajadores adultos en Salcedo. Eso también hemos aplicado el año pasado un grupito pequeño de niños también en nuestro estudio. Entonces también estamos intentando aplicar como los mejores métodos para detectar ciertos efectos que posiblemente existen, y que sean lo menos invasivo posible también para no molestar a los niños, ¿verdad? Sí, definitivamente esos estudios son de muchísimo tiempo, hasta de varios años. Ya casi que el tiempo se nos está yendo. Aquí es de verdad la información, yo sé que podríamos dar muchísimo más, ¿verdad? Pero para ir finalizando, porque de verdad el tiempo ya nos está pasando, ¿qué podemos hacer para reducir el contacto, ¿verdad? Con los plaguicidas, tanto en el trabajo como en las casas, ¿verdad? En nuestros hogares. Ahí. Quizás en el trabajo, como Berna mencionó anteriormente, pues lo ideal sería no usar plaguicidas, sembrar de forma integral y en lugar de sembrar un cultivo a la vez, tratar de rotar la tierra, tratar de sembrar diferentes tipos de cultivo. Sin embargo, si esto no es posible, entonces solo aplicar los plaguicidas cuando es verdaderamente necesario. Muchas veces se hace de manera preventiva, no cuando ya está la plaga presente. Entonces, tratar de cambiar un poco esos esquemas que muchas veces pasan de generación en generación, o inclusive en algunas áreas pasa que los vendedores de plaguicidas llegan y tratan de convencer a los dueños de que este es el mejor químico que pueden usar sin necesariamente tener evidencia de que haya sido aceptado o registrado para ese tipo de cultivo en particular. Por eso es tan importante que los trabajadores agrícolas, no solo los dueños, sino la gente que está en el campo, que reciba capacitaciones sobre cuál es el uso seguro de plaguicidas en este tipo de cultivos. Y bueno, como vimos en el estudio de Sarcero, casi el 50% habían dicho que habían recibido algún tipo de capacitación. Sin embargo, se necesita que el 100% lo haya recibido y que pase de los dueños a los trabajadores, porque muchas veces los dueños son los que van y se benefician, pero hay una desconexión, ¿no? No se pasa el conocimiento de los dueños a quienes en realidad están aplicando y mezclando. Y como Berna mencionó también, si es importante, si es necesario usar los plaguicidas, tratar de usarlos según lo que dice la etiqueta y tomar todas las medidas de higiene necesarias para evitar el contacto, para tratar de minimizar el contacto que tengan con el químico. Okay, yo creo que esos serían los puntos más importantes, siendo yo. Sí. Ajá. Doña Berna, si tiene algo que agregar. Ajá. Sí, nada más para la parte ambiental, bueno, la parte de higiene, ¿verdad? Que también, que cuando las personas le tienen que aplicar en su trabajo, entonces que esta ropa de aplicación se queda en el trabajo, ¿verdad? Que no tiene que llevarlo a sus casas para ahí lavarlos ellos mismos o sus esposas, porque entonces ahí pueden contagiar la casa. Y se ha reportado a veces, por ejemplo, intoxicaciones incluso agudos, porque las personas tenían que lavar la ropa de trabajo de los familiares que trabajan en agricultura. Por otro lado, sí, en la parte ambiental, muy importante que el cultivo esté a suficiente distancia, ¿verdad? De las comunidades que están alrededor, de escuelas, casas, centros, y también que siembran barreras suficientemente anchos y altos para que se intente limitar la deriva lo más posible, ¿verdad? Aunque los gases, ¿verdad? Las gotas tal vez se pueden parar con una barrera, pero los gases siempre pueden todavía pasar. Entonces sí, como intentar alejar la fuente que es la fuente de exposición, es la fuente del contacto, y la fuente del contaminante lo más lejano posible de donde nos encontramos, no solamente los seres humanos, pero también otros seres vivos.
Ok, no, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que todos estos estudios... Yo quería agregar nada más una cosita más sobre los plaguicidas en las casas, no solo la exposición para ocupacional que se da del trabajo hacia la gente que vive con ellos, pero también en la casa, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos la libertad de ir a comprar una botella de insecticidas si vemos alguna plaga en la casa, o comprar ¿no? Como una ruedita que podemos encender cuando hay mosquitos. Y yo entiendo que, y nosotros conocemos, ¿no? Que es a veces mucho más sencillo llegar y estripar la botellita y con eso matamos la cucaracha en lugar de andarla persiguiendo por toda la casa con una chancleta, que es lo que se hacía antes, ¿no? Pero es en términos de mantener nuestro ecosistema sano y mantenernos nosotros sanos, es la decisión que en realidad, a pesar de que nos tome más tiempo, a largo plazo es lo que más nos beneficia. Entonces, tratar de reducir la cantidad de plaguicidas que estamos usando dentro de nuestras casas y, por supuesto, pues evitar esto, al evitar comprarlo, también evitamos que los niños que están en la casa tengan acceso a estos químicos que son tan tóxicos y conocemos muchas historias de niños que se han visto intoxicados porque encontraron un recipiente con plaguicida en la casa, no estaba bien etiquetado, no estaba fuera de su alcance y pues tuvieron contacto y se intoxicaron y sufrieron consecuencias bastante severas. Entonces eso también era lo único que quería añadir. No, muchísimas gracias. No, para ir terminando de verdad ya, que yo creo que estos estudios lo que quieren es eso, es que al final hagamos la conciencia y esos resultados es para que nos cuidemos entre todos, ¿verdad? Como usted decía, tal vez por la carrera utilizamos los productos, pero a largo plazo, si no los utilizamos es lo que más nos beneficia, ¿verdad? Entonces, agradecerle muchísimo a las dos, de verdad, es que el tiempo nos vuela y se nos va el programa, pero agradecerles el tiempo de las dos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y a todos ustedes que nos han estado acompañando en esta tarde, muchísimas gracias por estar en ZTV aquí en el programa de Agricultura Sustentable. Nos vemos la próxima semana con un tema más donde de verdad yo sé que todos vamos a aprender gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica que nos está ayudando a desarrollar el programa. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.